Era una noche tranquila en Valencia. El aire fresco de la primavera se colaba por las ventanas de mi apartamento, trayendo consigo el aroma de las flores de azahar que adornaban las calles de la ciudad. Yo estaba sentada en el sofá, disfrutando de la paz y el silencio, cuando de repente el timbre sonó con insistencia. Me levanté, un poco molesta por la interrupción, y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla, me encontré cara a cara con mi suegra, ella. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, como siempre, y llevaba uno de sus típicos conjuntos de diseñador. Pero lo que me sorprendió no fue su presencia, sino la multitud que se agolpaba detrás de ella. «Sorpresa, querida», exclamó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He traído algunos amigos para una pequeña reunión improvisada». Mientras hablaba, 11 personas desconocidas comenzaron a entrar en mi casa, saludando alegremente como si los conociera de toda la vida. Me quedé paralizada en la puerta, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Pero ella no estaba preparada para recibir visitas, logré balbucear mientras el último de los invitados pasaba a mi lado. Ella me miró con desdén. «Oh, vamos, no seas aguafiestas. Una buena anfitriona siempre está lista para recibir invitados». Cerré la puerta y me volví hacia la sala, donde el grupo ya se había acomodado. Algunos estaban sentados en el sofá, otros de pie, charlando animadamente. Me sentía como una extraña en mi propia casa. «Bueno, querida», dijo ella, acercándose a mí con una sonrisa que me puso los pelos de punta, «ahora que estamos todos aquí, ¿por qué no nos preparas algo de comer?». La miré incrédula. «¿Cocinar?». «Pero ella, son las 10 de la noche y no tengo nada preparado para tanta gente». «Una buena esposa siempre tiene algo para ofrecer a los invitados de su marido», respondió ella, alzando la voz lo suficiente para que todos la escucharan. «¿O acaso no eres una buena esposa para mí, Juan?». Sentí como el calor subía a mis mejillas. Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Miré a mi alrededor, buscando algún rostro amigable entre los invitados, pero solo encontré miradas curiosas y sonrisas incómodas. Yo nunca he cocinado para tanta gente», confesé en voz baja. Ella soltó una carcajada que sonó como uñas arañando una pizarra. «Por supuesto que no. ¿Cómo ibas a hacerlo si ni siquiera sabes cocinar para mi hijo?». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía ella hacerme esto? ¿Y dónde estaba Juan cuando lo necesitaba? «Vamos, no seas tímida», insistió ella, empujándome suavemente hacia la cocina. «Estoy segura de que podrás improvisar algo. Después de todo, ¿no es eso lo que haces siempre?». Me encontré de pie en la cocina, mirando a mi alrededor sin saber por dónde empezar. Abrí la nevera, esperando un milagro, pero solo encontré algunos restos de la cena de ayer y un par de huevos. «¿Y bien?». La voz de ella resonó desde la sala. «¿Ya estás preparando algo delicioso para nosotros?». Cerré los ojos, respiré hondo y traté de pensar. Nunca había sido una gran cocinera, y la presión de tener que alimentar a 12 personas de repente me estaba abrumando. Mis manos temblaban mientras sacaba ollas y sartenes, tratando de recordar alguna receta que pudiera salvarme de esta situación. «¿Necesitas ayuda, querida?», preguntó una de las invitadas, asomándose a la cocina con una sonrisa compasiva. «No, gracias», respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Lo tengo bajo control». Pero la verdad era que no tenía nada bajo control. Mientras cortaba algunas verduras que encontré en el fondo de la nevera, mi mente daba vueltas. ¿Por qué ella me estaba haciendo esto? ¿Acaso Juan le había dicho algo sobre mí? ¿O simplemente disfrutaba humillándome? El sonido del aceite chisporroteando en la sartén me devolvió a la realidad. Estaba tratando de hacer una especie de revuelto con lo poco que tenía, pero sabía que no sería suficiente para todos. «Oh, qué aroma tan interesante», exclamó ella, entrando en la cocina con una mueca de disgusto apenas disimulada. «¿Qué se supone que estás cocinando?». Es un revuelto de verduras con huevos», respondí, sintiéndome cada vez más pequeña bajo su mirada escrutadora. Murmuró ella, inspeccionando la sartén. «Bueno, supongo que tendrá que servir. Aunque no sé si será suficiente para todos».
Quizás deberías haber pensado en eso antes. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería gritarle, decirle que ella era quien había traído a toda esta gente sin avisar, que no tenía derecho a juzgarme. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Mientras servía el revuelto en platos, podía escuchar las risas y conversaciones provenientes de la sala. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, una sensación que se había vuelto demasiado familiar desde que me casé con Juan. Bueno, querida, dijo ella, tomando los platos de mis manos, deja que yo me encargue de servir. Tú ya has hecho suficiente daño por esta noche. Y con esas palabras, salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos y el eco de sus insultos resonando en mis oídos. Mientras ella servía mi improvisado revuelto a los invitados, yo permanecía en la cocina, tratando de recuperar la compostura. Mis manos temblaban y sentía un nudo en la garganta. Sabía que tenía que enfrentar a todos en algún momento, pero necesitaba unos segundos más para prepararme mentalmente. Respiré hondo, me alisé la blusa y salí de la cocina con la cabeza en alto. Al entrar en la sala, fui recibida por miradas curiosas y algunos murmullos. Ella estaba de pie en el centro de la habitación, sosteniendo su plato como si fuera una ofrenda de paz. «Ah, aquí está nuestra chef», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ven, querida, únete a nosotros. Todos están ansiosos por probar tu creación». Me acerqué con cautela, consciente de que cada par de ojos en la habitación estaba fijo en mí. Tomé un plato y me senté en el único espacio libre que quedaba, un taburete incómodo en la esquina de la sala. «Bueno», dijo uno de los invitados, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa, «esto se ve interesante». Observé cómo todos probaban el revuelto con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el disgusto mal disimulado. Ella, por supuesto, fue la más vocal en su crítica. «Oh, querida», exclamó después de tomar un bocado, «¿estás segura de que usaste sal? ¿Por qué no puedo sentir ningún sabor en absoluto?» Sentí como el calor subía a mis mejillas. «Lo siento», murmuré, «no tuve mucho tiempo para preparar». «Excusas», interrumpió ella, agitando su mano despectivamente. «Una buena esposa siempre está preparada para situaciones como esta». «¿No es así, amigos?» Los invitados asintieron nerviosamente, claramente incómodos con la situación pero sin atreverse a contradecir a ella. Yo realmente lo siento», intenté de nuevo, mi voz apenas un susurro. «No esperaba tener que cocinar para tanta gente esta noche». Ella dejó su plato en la mesa de centro con un golpe seco que hizo que todos saltaran. «¿Y esa es tu excusa? ¿Qué no lo esperabas? ¿Acaso una esposa no debe estar siempre lista para atender a su marido y sus invitados?» Sentí como la frustración y la ira comenzaban a burbujear en mi interior. ¿Quién se creía que era para hablarme así en mi propia casa? «Ella», dije, tratando de mantener la calma, «aprecio que hayas traído a tus amigos, pero creo que no es justo exigir». No pude terminar la frase. Ella se levantó de un salto, su rostro contorsionado en una mueca de furia que nunca antes había visto. «¿No es justo?», gritó, su voz resonando en toda la habitación. «Te diré lo que no es justo. No es justo que mi hijo se haya casado con una mujer que no sabe ni freír un huevo. No es justo que tenga que soportar ver cómo arruinas la vida de Juan con tu incompetencia». Los invitados se removieron incómodos en sus asientos, algunos mirando hacia otro lado, otros observando la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «Ella, por favor», intenté razonar, poniéndome de pie. «Creo que estás exagerando. Juan y yo». «Juan nada», me interrumpió, acercándose a mí con paso amenazante. «¿Crees que no sé lo que está pasando? ¿Crees que no veo cómo lo descuidas, cómo lo haces infeliz?» Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿De qué estaba hablando? Juan y yo teníamos nuestros problemas, como cualquier pareja, pero nunca había pensado que él fuera infeliz. «No sé de qué estás hablando», logré decir, mi voz temblando ligeramente. Ella soltó una carcajada amarga que me heló la sangre. «Por supuesto que no lo sabes. Eres tan egocéntrica que ni siquiera te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Pero te lo diré, ya que pareces tan ignorante.
Juan está considerando el divorcio. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Divorcio? ¿Juan quería divorciarse de mí? ¿Y se lo había dicho a su madre antes que a mí? Eso no puede ser cierto, balbuceé, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Oh, pero lo es, continuó ella, su voz cargada de veneno. Y te diré algo más. Si no empiezas a comportarte como una verdadera esposa, si no aprendes a cocinar, a limpiar, a ser una mujer digna de mi hijo, yo misma me encargaré de que te eche de esta casa. ¿Me oyes? Te quedarás en la calle, sin nada. Las palabras de ella me golpearon como un martillo. Sentí como las piernas me flaqueaban y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Los invitados, testigos involuntarios de esta escena grotesca, comenzaron a reír nerviosamente, como si no supieran cómo reaccionar ante semejante espectáculo. Vamos, ella, dijo uno de ellos, un hombre calvo con una camisa hawaiana, no seas tan dura con la chica. Seguro que puede aprender. Sí, añadió una mujer con un vestido floreado, todos cometemos errores al principio. Recuerdo cuando me casé, ni siquiera sabía cómo hervir agua. Sus risas resonaron en la habitación, creando una atmósfera aún más tensa. Me sentía como si estuviera en medio de una pesadilla surrealista, rodeada de personas que se reían de mi desgracia. ¿Errores?, escupió ella. Esto no son errores. Esto es pura y simple incompetencia. Mi Juan merece algo mejor que esto. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Todas las inseguridades, todos los miedos que había estado reprimiendo durante meses, salieron a la superficie de golpe. ¿Y qué hay de lo que yo merezco?, grité de repente, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. ¿Acaso no merezco respeto en mi propia casa? ¿No merezco que mi esposo me defienda de su madre entrometida? El silencio que siguió a mi arrebato fue ensordecedor. Ella me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza, mientras los invitados contenían el aliento, esperando su reacción. ¿Cómo te atreves?, siseó ella, acercándose tanto que pude oler su perfume caro. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo agradeces? ¿Qué has hecho por mí exactamente?, respondí, sorprendida por mi propia audacia. ¿Criticarme constantemente? ¿Humillarme frente a desconocidos? ¿Amenazarme con el divorcio? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos claramente incómodos con la situación, otros parecían estar disfrutando del drama. Esto es increíble, dijo ella, volviéndose hacia los invitados. ¿Ven con lo que mi pobre hijo tiene que lidiar? Una esposa desagradecida, irrespetuosa, que ni siquiera puede preparar una comida decente. Las risas nerviosas volvieron, creando una cacofonía grotesca que llenó la habitación. Me sentía como si estuviera en medio de un circo, siendo el hazmerreír de todos. Creo, dije, tratando de mantener la compostura, que es hora de que todos se vayan. Esta reunión ha terminado. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Nos estás echando? ¿A mí y a mis amigos? Sí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Esta es mi casa, y ya no son bienvenidos aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, ella rompió el silencio con una risa fría y calculadora. Oh, querida, dijo, su voz cargada de amenaza, cometes un grave error. Cuando Juan se entere de esto. Cuando Juan se entere, tendrá que decidir, la interrumpí. Entre su esposa y su madre. Y si elige a su madre, entonces quizás sea yo quien pida el divorcio. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero en cuanto las dije, supe que eran ciertas. Ya no podía seguir viviendo así, atrapada entre las manipulaciones de ella y la aparente indiferencia de Juan. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, recogiendo sus cosas y dirigiéndose hacia la puerta. Nadie dijo una palabra, pero podía sentir sus miradas sobre mí, una mezcla de lástima, sorpresa y quizás un poco de respeto. Ella fue la última en moverse. Se acercó a mí, sus ojos brillando con una furia apenas contenida. Esto no ha terminado, susurró. No tienes idea de lo que has hecho.
Y con eso, salió por la puerta, dejándome sola en una sala llena de platos a medio comer y el eco de sus amenazas resonando en mis oídos. Me dejé caer en el sofá, exhausta y conmocionada por lo que acababa de suceder. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría a Juan cuando regresara? Y más importante aún, ¿estaba preparada para las consecuencias de mis acciones? El silencio que siguió a la salida de ella y sus invitados era ensordecedor. Me quedé sentada en el sofá, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El apartamento, que hace solo unas horas era mi refugio tranquilo, ahora parecía un campo de batalla emocional. Poco a poco, comencé a moverme, recogiendo los platos y vasos esparcidos por la sala. Cada objeto me recordaba la humillación que acababa de sufrir. Mientras limpiaba, no pude evitar notar algo extraño en el comportamiento de ella durante la noche. Más allá de sus insultos y amenazas, había algo en su manera de moverse por la casa que me inquietaba. Recordé cómo, en medio del caos de su llegada, ella había estado mirando alrededor de la sala con un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Sus ojos se detenían en ciertos rincones, como si estuviera buscando algo específico. ¿Qué estás tramando, ella?, murmuré para mí misma, colocando los platos sucios en el fregadero. Decidí hacer un recorrido por la casa, prestando atención a cada detalle. Empecé por la sala de estar, donde ella había pasado la mayor parte del tiempo. Mis ojos se posaron en el antiguo reloj de pared que Juan había heredado de su abuelo. Ella siempre lo había admirado. ¿Habría intentado llevárselo? Pero no, el reloj seguía en su lugar, marcando las horas con su tic-tac constante. Seguí observando, notando que los cojines del sofá estaban ligeramente descolocados. Me acerqué y los levanté, buscando algo fuera de lo común, pero no encontré nada. Sin embargo, el hecho de que estuvieran así me pareció extraño. Ella siempre había sido obsesiva con el orden. Pasé a la estantería llena de libros y fotografías. Mis dedos recorrieron los lomos de los libros, buscando alguno que pudiera faltar o estar fuera de lugar. Nada parecía alterado, pero entonces mis ojos se detuvieron en una foto de Juan y yo en nuestra boda. El marco estaba ligeramente torcido, algo que no recordaba haber notado antes. Con cuidado, tomé el marco y lo examiné. No parecía haber nada detrás de él, pero al girarlo, noté una pequeña marca en la esquina inferior derecha. Parecía un rasguño reciente, como si alguien hubiera intentado abrir el marco. ¿Qué estabas buscando aquí, ella?, susurré, volviendo a colocar la foto en su lugar. Continué mi inspección, moviéndome hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Las puertas estaban cerradas, tal como las había dejado antes de que llegaran los invitados. Sin embargo, algo me impulsó a abrirlas y echar un vistazo. La habitación de invitados estaba intacta, con las sábanas perfectamente estiradas y las cortinas cerradas. Nada parecía fuera de lugar. Pero al entrar en nuestro dormitorio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A primera vista, todo parecía normal. La cama estaba hecha, las cortinas entreabiertas dejaban entrar un hilo de luz de la calle. Pero había algo que no encajaba. Me acerqué al tocador y noté que mi joyero estaba ligeramente desplazado. Lo abrí con manos temblorosas, temiendo encontrarlo vacío, pero todas mis joyas seguían allí. ¿Qué estabas buscando, ella?, repetí, esta vez en voz alta. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Mis ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en cada detalle. Fue entonces cuando lo vi, el cuadro que colgaba sobre nuestra cama, un paisaje de Valencia que Juan y yo habíamos comprado en nuestro primer aniversario, estaba ligeramente inclinado. Me subí a la cama y lo descolgué con cuidado. Al principio no vi nada inusual, pero al girarlo, noté una pequeña protuberancia en la parte trasera del marco. Con el corazón latiendo aceleradamente, pasé mis dedos por la superficie y sentí algo metálico y frío. No puede ser, murmuré, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. Con manos temblorosas, despegué el papel que cubría la parte trasera del cuadro. Y allí, escondido entre el marco y el lienzo, encontré un pequeño dispositivo negro, no más grande que una moneda. Una cámara. Ella había instalado una cámara en nuestro dormitorio. Me quedé paralizada, sosteniendo el cuadro y mirando fijamente el pequeño dispositivo. 1000 preguntas se agolparon en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaba esto aquí?
¿Qué había visto ella? ¿Lo sabía Juan? La idea de que mi intimidad hubiera sido violada de esta manera me revolvió el estómago. Sentí una mezcla de ira, miedo y asco que amenazaba con ahogarme. Con manos temblorosas, arranqué la cámara del cuadro y la sostuve frente a mis ojos. Era un modelo pequeño y sofisticado, probablemente con capacidad para transmitir en tiempo real. La idea de que ella pudiera haber estado observándonos, espiando cada momento de nuestra vida privada, me hizo sentir náuseas. Dejé caer el cuadro sobre la cama y salí corriendo de la habitación, con la cámara aún en mi mano. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Me dirigí al balcón y abrí las puertas de par en par, respirando profundamente el aire fresco de la noche valenciana. Mientras miraba la ciudad iluminada, trataba de ordenar mis pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Confrontar a ella? ¿Hablar con Juan? ¿Llamar a la policía? Cada opción parecía tener consecuencias devastadoras. Volví a entrar en la sala, mis ojos recorriendo cada rincón con nueva sospecha. ¿Habría más cámaras? ¿Qué otros secretos escondía nuestra casa? Decidí hacer una búsqueda más exhaustiva. Empecé por la sala, revisando cada cuadro, cada adorno, cada libro en la estantería. No encontré nada, pero eso no me tranquilizó. Si ella había sido capaz de esconder una cámara en nuestro dormitorio, ¿qué le impedía haber hecho lo mismo en otras partes de la casa? Pasé al comedor, examinando la lámpara que colgaba sobre la mesa, los marcos de las ventanas, incluso debajo de la mesa. Nada. La cocina fue lo siguiente. Abrí cada armario, moví cada electrodoméstico, revisé cada rincón. La paranoia se estaba apoderando de mí, veía posibles escondites en todas partes. Volví al pasillo y me detuve frente al espejo de cuerpo entero que colgaba allí. Mi reflejo me devolvió una mirada asustada y agotada. Tenía el cabello revuelto y los ojos enrojecidos. Por un momento, me pregunté si no estaría exagerando, si todo esto no sería producto de mi imaginación hiperactiva después del enfrentamiento con ella. Pero entonces recordé la cámara en mi mano, la evidencia tangible de que mis miedos eran reales. No estaba imaginando cosas. Ella realmente había cruzado todos los límites. Volví a la sala y me dejé caer en el sofá, exhausta física y emocionalmente. La cámara parecía pesar 1 tonelada en mi mano. ¿Qué haría Juan cuando se enterara? ¿Me creería? ¿O tomaría partido por su madre, como había hecho tantas veces antes? El sonido de una llave en la cerradura me sobresaltó. Juan estaba en casa. El momento de la verdad había llegado. Me puse de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Cariño», llamó Juan desde la entrada. «¿Estás despierta?» Respiré hondo, tratando de calmarme. Tenía que manejar esto con cuidado. No podía dejar que mis emociones nublaran mi juicio. «Estoy en la sala», respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Juan apareció en la puerta, su rostro mostrando sorpresa al verme de pie en medio de la habitación a esas horas de la noche. «¿Qué pasa?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Por qué estás despierta tan tarde?». Miré la cámara en mi mano y luego a Juan. Este era el momento. Todo cambiaría después de esta conversación. «Juan», dije lentamente, «tenemos que hablar. Ha pasado algo grave». Su expresión cambió de confusión a preocupación. Se acercó a mí, pero me alejé instintivamente. La confianza, me di cuenta, ya estaba rota. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la cámara en mi mano. Tomé una respiración profunda. «Es una cámara, Juan. Una cámara que encontré escondida en nuestro dormitorio. Y estoy segura de que tu madre la puso allí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la expresión de Juan pasaba de la confusión al shock, y luego, ¿era culpa lo que veía en sus ojos? «Juan», dije, mi voz temblando ligeramente, ¿tú sabías algo de esto?» El descubrimiento de la cámara en nuestro dormitorio me había dejado aturdida, pero sabía que no podía quedarme paralizada. Necesitaba actuar, necesitaba saber más.
Con el corazón latiendo aceleradamente, decidí fingir que iba a la cocina para poder observar discretamente lo que ella estaba haciendo. «Voy a preparar algo de beber», anuncié con una voz que esperaba sonara normal. «¿Alguien quiere algo?». Ella me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No, querida. Ya nos has deleitado bastante por esta noche». Ignoré el comentario mordaz y me dirigí a la cocina. En lugar de entrar, me quedé en el pasillo, oculta en las sombras. Desde allí, tenía una vista perfecta de la sala de estar sin ser vista. Observé cómo ella se movía por la habitación con una gracia felina, sus ojos escudriñando cada rincón. La vi detenerse frente a un cuadro que Juan y yo habíamos comprado en nuestro primer aniversario. Con un movimiento rápido y preciso, ella lo descolgó de la pared. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué estaba haciendo? La vi manipular algo detrás del cuadro, sus dedos moviéndose con una destreza que sugería práctica. Cuando volvió a colgar el cuadro, noté un pequeño destello metálico detrás del marco. Una segunda cámara. No podía creerlo. Contuve la respiración mientras ella continuaba su recorrido por la sala. Se detuvo frente a la estantería, sus dedos recorriendo los lomos de los libros como si buscara algo específico. Finalmente, sacó un grueso volumen de poesía que Juan me había regalado en mi cumpleaños. Con horror, vi cómo abría el libro y extraía algo de su interior. Otra cámara, más pequeña que las anteriores, pero igualmente siniestra. La colocó hábilmente en un hueco entre los libros, orientándola hacia el centro de la habitación. Mi mente daba vueltas. ¿Cuántas más habría? ¿Cuánto tiempo llevaba ella espiándonos? La idea de que cada momento de intimidad, cada conversación privada, pudiera haber sido observada y grabada me revolvió el estómago. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no noté cuando ella se dirigió hacia el pasillo donde yo estaba escondida. En un instante de pánico, me deslicé silenciosamente hacia el baño, cerrando la puerta justo cuando ella pasaba por delante. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo a través de la puerta. Conté los segundos, esperando que ella se alejara. Cuando finalmente escuché sus pasos alejándose, me permití respirar de nuevo. Salí del baño con cautela, mis ojos escaneando el pasillo en busca de cualquier señal de ella. El apartamento parecía haber caído en un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo distante de las conversaciones en la sala de estar. Con pasos silenciosos, me dirigí a nuestro dormitorio. Necesitaba ver por mí misma la cámara que había encontrado antes, necesitaba confirmar que no estaba volviéndome loca. Al entrar en la habitación, mis ojos se dirigieron inmediatamente al cuadro sobre nuestra cama. Con manos temblorosas, lo descolgué de la pared. Allí, justo como lo había visto antes, estaba la pequeña cámara, su lente brillando débilmente en la penumbra. La ira y la traición que sentí en ese momento fueron abrumadoras. ¿Cómo se atrevía ella a invadir nuestra privacidad de esta manera? ¿Y Juan? ¿Sabía algo de esto? Mientras sostenía la cámara en mi mano, tratando de decidir qué hacer a continuación, escuché pasos acercándose a la habitación. En un instante de pánico, escondí la cámara en el bolsillo de mi pantalón y colgué rápidamente el cuadro de vuelta en la pared. La puerta se abrió y Juan entró, su rostro mostrando una mezcla de confusión y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a mí. «Has estado aquí mucho tiempo». Traté de componerme, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. «Sí, solo, necesitaba un momento a solas». Juan me miró fijamente, como si tratara de leer mis pensamientos. «¿Segura que estás bien? Pareces alterada». En ese momento, tuve que tomar una decisión. ¿Debería confrontarlo ahora mismo? ¿Preguntarle si sabía algo sobre las cámaras? Pero si no lo sabía, ¿cómo reaccionaría? Y si lo sabía, no estaba segura de poder manejar esa traición en ese momento. «Estoy bien», insistí, evitando su mirada. «Solo un poco cansada. Creo que iré a tomar un poco de aire fresco al balcón». Juan asintió lentamente, aunque pude ver que no estaba completamente convencido. «De acuerdo. Si necesitas algo, estaré en la sala con mamá y los invitados».
Esperé a que Juan saliera de la habitación antes de dirigirme al balcón. El aire fresco de la noche valenciana me golpeó el rostro, ayudándome a aclarar un poco mis pensamientos. Saqué la cámara de mi bolsillo y la examiné bajo la tenue luz de la luna. Era un dispositivo pequeño pero sofisticado, capaz de transmitir vídeo en tiempo real. La idea de que ella pudiera haber estado observándonos en nuestros momentos más íntimos me hizo sentir físicamente enferma. Mientras contemplaba la ciudad iluminada, traté de decidir mi próximo movimiento. ¿Debería confrontar a ella directamente? ¿Hablar primero con Juan? ¿O tal vez llamar a la policía? Cada opción parecía tener consecuencias potencialmente devastadoras. El sonido de risas provenientes de la sala me recordó que la noche aún no había terminado. Los invitados seguían allí, ajenos al drama que se estaba desarrollando. Tenía que mantener la compostura, al menos hasta que pudiera pensar con claridad. Respiré hondo, guardé la cámara en mi bolsillo y me preparé para volver a la sala. Tendría que actuar con normalidad, fingir que todo estaba bien mientras planeaba mi próximo movimiento. Al entrar en la sala, todas las miradas se volvieron hacia mí. Ella me observaba con una sonrisa que ahora reconocía como depredadora. Juan parecía preocupado, sus ojos buscando los míos en busca de alguna señal de que todo estaba bien. «Ah, aquí está nuestra anfitriona», dijo ella, su voz cargada de falsa dulzura. «Espero que te sientas mejor, querida». Estábamos empezando a preocuparnos. Forcé una sonrisa, sintiendo el peso de la cámara en mi bolsillo como un recordatorio constante de la traición. «Estoy bien, gracias. Solo necesitaba un momento para refrescarme». Mientras me sentaba junto a Juan, mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que esta noche cambiaría todo. La confianza había sido irremediablemente rota, y las consecuencias de este descubrimiento resonarían en nuestras vidas durante mucho tiempo. Pero por ahora, tenía que mantener la calma. Tenía que observar, escuchar y planear. Porque una cosa era cierta: cuando esta noche terminara, nada volvería a ser igual. La tensión en la sala era palpable mientras yo fingía participar en las conversaciones triviales. Cada risa forzada, cada sonrisa falsa, era como un cuchillo que se retorcía en mi interior. La cámara en mi bolsillo pesaba como plomo, un recordatorio constante de la traición que había descubierto. Observé a ella, que charlaba animadamente con los invitados, su rostro una máscara perfecta de amabilidad y calidez. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad sabiendo lo que había hecho? La rabia burbujeaba dentro de mí, amenazando con estallar en cualquier momento. Juan, sentado a mi lado, me lanzaba miradas preocupadas de vez en cuando. Podía sentir que sospechaba que algo no estaba bien, pero no se atrevía a preguntar frente a todos. Su mano buscó la mía bajo la mesa, pero la retiré instintivamente. El contacto físico en ese momento me parecía insoportable. Mientras la noche avanzaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba hacer algo, tomar alguna acción. No podía simplemente sentarme allí y pretender que todo estaba bien cuando mi mundo se estaba desmoronando a mi alrededor. Fue entonces cuando tomé una decisión. Con una excusa murmurada sobre necesitar ir al baño, me levanté y salí de la sala. En lugar de dirigirme al baño, fui directamente a nuestra habitación y cerré la puerta con cuidado. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo. Dudé por un momento, el pulgar suspendido sobre la pantalla. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero sabía que era necesario. Con un profundo suspiro, marqué el número de emergencias. «Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz calmada al otro lado de la línea. «Necesito reportar una invasión de privacidad», dije en voz baja, temerosa de que alguien pudiera escucharme. «He encontrado cámaras ocultas en mi casa. Creo que mi suegra las instaló sin mi consentimiento». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Entiendo, señora. ¿Puede proporcionarme más detalles? ¿Está usted segura en este momento?» «Sí, estoy a salvo», respondí, aunque la palabra «segura» parecía una burla en ese momento. Encontré una cámara en mi dormitorio y vi a mi suegra instalando otras en la sala de estar. «No sé cuántas más puede haber». «De acuerdo», dijo el operador.
Voy a enviar una patrulla a su dirección. Por favor, manténgase en un lugar seguro y no confronte a nadie hasta que lleguen los oficiales. ¿Puede darme su dirección? Le di la dirección de nuestro apartamento, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Esto era real. Estaba sucediendo. Los oficiales estarán allí en unos minutos, me aseguró el operador. ¿Quiere que me quede en línea con usted hasta que lleguen? No, gracias, respondí. Tengo que volver con los invitados para no levantar sospechas. Gracias por su ayuda. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla por un momento, tratando de procesar lo que acababa de hacer. No había vuelta atrás ahora. Con un último vistazo a mi reflejo en el espejo para asegurarme de que no parecía tan alterada como me sentía, salí de la habitación y volví a la sala. Ah, ahí estás, dijo ella con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. Estábamos empezando a preocuparnos. ¿Te sientes bien, querida? Pareces un poco pálida. Estoy bien, respondí, forzando una sonrisa. Solo un poco cansada. Me senté de nuevo junto a Juan, consciente de que los minutos que pasaban eran una cuenta regresiva hacia el momento en que todo explotaría. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos en la habitación pudieran oírlo. La conversación continuó a mi alrededor, pero yo apenas podía concentrarme en las palabras. Mis ojos seguían desviándose hacia el reloj en la pared, contando los minutos. ¿Cuánto tiempo tardaría la policía en llegar? Fue entonces cuando escuché el sonido de sirenas en la distancia. El pánico se apoderó de mí por un momento. ¿Y si estaba cometiendo un terrible error? ¿Y si había malinterpretado todo? Las sirenas se acercaban cada vez más, y vi cómo la expresión de ella cambiaba de alegría a confusión, y luego a algo que parecía miedo. ¿Qué es ese ruido?, preguntó uno de los invitados, interrumpiendo la conversación. Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. «Policía. Abran la puerta». El silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y pude ver la comprensión dawning en los ojos de ella. «¿Qué has hecho?», siseó, su máscara de amabilidad completamente olvidada. Me puse de pie, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. «Lo que tenía que hacer», respondí. Juan se levantó también, su rostro una mezcla de confusión y miedo. ¿De qué está hablando? ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y dos oficiales de policía entraron en el apartamento. «Buenas noches», dijo uno de ellos, su mirada recorriendo la habitación. «Hemos recibido una llamada sobre una posible invasión de privacidad. ¿Quién es la persona que hizo la denuncia?» «Yo», dije, dando un paso adelante. «Yo hice la llamada». El caos estalló en la sala. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, ella gritaba que todo era un malentendido, y Juan me miraba como si fuera una extraña. «Señora», dijo el oficial, acercándose a mí. «¿Puede explicarnos la situación?» Saqué la cámara de mi bolsillo y se la entregué. «Encontré esto en nuestro dormitorio», expliqué. Y vi a mi suegra instalando otras en la sala de estar. «No sé cuántas más puede haber en la casa». El oficial examinó la cámara con atención mientras su compañero comenzaba a interrogar a ella, que ahora parecía haber perdido toda su compostura. «Esto es ridículo», gritaba. «No pueden creer las mentiras de esta mujer». «Juan, di algo». Pero Juan estaba allí de pie, mudo, mirándonos a ella y a mí alternativamente como si no pudiera decidir en quién creer. Mientras los oficiales comenzaban a registrar el apartamento, encontrando rápidamente las otras cámaras que yo había visto a ella instalar, me di cuenta de que este era el punto de no retorno. Mi matrimonio, mi relación con mi suegra, toda mi vida tal como la conocía, estaba cambiando irrevocablemente en este momento. Pero a pesar del caos y la incertidumbre que me rodeaban, sentí una extraña sensación de liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro, sabía que ya no viviría en un hogar lleno de mentiras y traiciones. Mientras observaba a los oficiales esposar a ella y leerle sus derechos, me di cuenta de que esta noche era solo el comienzo.
El camino que tenía por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. El caos que siguió a la llegada de la policía fue indescriptible. Los invitados, atónitos y confundidos, se apiñaban en las esquinas de la sala, murmurando entre ellos y lanzando miradas de sospecha hacia todos lados. Ella, ahora esposada y sentada en el sofá, alternaba entre gritos de indignación y súplicas lastimeras dirigidas a Juan. «Hijo mío», exclamaba entre sollozos. «No puedes permitir esto. Diles que es un error». Juan, por su parte, parecía haberse convertido en una estatua. Su rostro, pálido y desencajado, reflejaba una mezcla de shock e incredulidad. Sus ojos iban de ella a mí, como si estuviera tratando de resolver un complicado rompecabezas. Los oficiales se movían por el apartamento con eficiencia profesional, recolectando evidencia y tomando fotografías. Cada nueva cámara que encontraban era otro clavo en el ataúd de nuestra privacidad violada. «Señora», me llamó uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con ojos comprensivos. «Necesitamos tomar su declaración. ¿Podemos hablar en privado?» Asentí, agradecida por la oportunidad de alejarme del caos de la sala. Seguí al oficial hasta la cocina, donde me senté en una de las sillas de la mesa. Mis piernas temblaban tanto que temía que pudieran ceder en cualquier momento. «Bien», comenzó el oficial, sacando una libreta. «Cuénteme exactamente qué sucedió esta noche». Tomé una respiración profunda y comencé a relatar los eventos de la noche, desde la llegada inesperada de ella y sus invitados, hasta el momento en que descubrí la primera cámara. Mi voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. «¿Y estás segura de que fue su suegra quien instaló estas cámaras?», preguntó el oficial después de que terminé mi relato. «La vi hacerlo con mis propios ojos», respondí con firmeza. «Además, ¿quién más tendría motivos para espiarnos de esta manera?». El oficial asintió, tomando notas rápidamente. «¿Y su esposo? ¿Cree que él estaba al tanto de esto?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era algo que había estado evitando pensar, pero ahora que estaba frente a mí, no podía ignorarlo más. «Yo, no lo sé», admití, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Quiero creer que no, pero…». En ese momento, Juan entró en la cocina, su rostro una máscara de confusión y dolor. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué has llamado a la policía?». El oficial se puso de pie. «Señor, voy a tener que pedirle que espere fuera mientras termino de tomar la declaración de su esposa». Pero Juan no se movió. Sus ojos estaban fijos en mí, suplicantes. «Por favor», dijo, «explícame qué está sucediendo. ¿Por qué acusas a mi madre de algo así?». Sentí como la ira, que había estado reprimiendo toda la noche, finalmente estallaba. «¿Que por qué la acuso?», grité, poniéndome de pie tan rápido que la silla cayó al suelo con un estruendo. «Porque la vi, Juan. La vi instalando cámaras en nuestra casa». «¿O vas a decirme que no sabías nada de esto?». Juan retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. «¿Cámaras? ¿De qué estás hablando?». «No te hagas el inocente», sí sé, años de resentimiento y frustración fluyendo a través de mis palabras. «Tu madre ha estado espiándonos, invadiendo nuestra privacidad». «¿Y tú? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Tan ciego o tan cómplice?». Yo no sabía», balbuceó Juan, pero pude ver la duda en sus ojos. «¿Realmente no lo sabía, o solo estaba fingiendo ignorancia?». El oficial intervino, colocándose entre nosotros. «Señor, le voy a pedir una vez más que salga de la cocina. Tendrá la oportunidad de dar su versión de los hechos en breve». Esta vez, Juan obedeció, lanzándome una última mirada de confusión y dolor antes de salir. Me derrumbé de nuevo en la silla, sintiendo como si toda la energía hubiera sido drenada de mi cuerpo. El oficial volvió a sentarse frente a mí, su expresión ahora más suave. «Sé que esto es difícil», dijo con gentileza. «Pero necesito que me diga todo lo que sabe. Cualquier detalle podría ser importante». Asentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Durante la siguiente hora,
relaté cada detalle que pude recordar. Cada comentario sospechoso de ella, cada momento en que sentí que algo no estaba bien en mi propia casa. Era como si una presa se hubiera roto, y todas las dudas y miedos que había estado reprimiendo durante años finalmente salieran a la superficie. Mientras hablaba, podía escuchar el murmullo de voces proveniente de la sala. Los invitados estaban siendo interrogados, y ocasionalmente podía distinguir la voz de ella, aún protestando su inocencia. Cuando finalmente terminé mi declaración, me sentía agotada pero extrañamente liberada. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Gracias por su cooperación, dijo el oficial, cerrando su libreta. Vamos a necesitar que venga a la comisaría mañana para una declaración formal. Por ahora, ¿tiene algún lugar donde pueda pasar la noche? No recomendaría que se quede aquí mientras procesamos la escena. La realidad de la situación me golpeó de repente. No podía quedarme en mi propia casa. ¿A dónde iría? Yo, puedo llamar a una amiga, dije, aunque no estaba segura de a quién podría recurrir en un momento como este. El oficial asintió comprensivamente. Si lo necesita, podemos proporcionarle alojamiento temporal en un refugio para víctimas. La palabra víctima resonó en mi mente. ¿Era eso lo que era ahora? ¿Una víctima? Salimos de la cocina y volvimos a la sala. Los invitados ya se habían ido, dejando solo a Juan, ella y varios oficiales. Ella me lanzó una mirada de odio puro cuando entré, pero no dijo nada. Juan se acercó a mí, su rostro una máscara de confusión y dolor. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Lo miré, buscando en sus ojos algún indicio de que el hombre que creía conocer y amar aún estaba allí. Pero todo lo que vi fue aún extraño. No lo sé, Juan, respondí con honestidad. Pero nada volverá a ser lo mismo. Mientras recogía algunas de mis pertenencias para pasar la noche fuera, me di cuenta de que esta noche no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Un camino difícil y desconocido se extendía ante mí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. La noche había sido larga y agotadora, pero el amanecer no trajo consigo el alivio que esperaba. Me encontraba en el sofá de mi amiga Elena, mirando fijamente el techo mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas. No había dormido en absoluto, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones que se negaban a calmarse. Elena había sido increíblemente comprensiva cuando la llamé en medio de la noche, pidiéndole asilo temporal. No hizo muchas preguntas, simplemente me abrió la puerta de su apartamento y me ofreció una taza de té caliente y un hombro para llorar. Ahora, podía escucharla moverse en la cocina, preparando el desayuno. Me levanté del sofá, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por la falta de descanso. Me miré en el espejo del pasillo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, el cabello despeinado y la ropa arrugada. Era la imagen misma del caos que sentía en mi interior. «Buenos días», dijo Elena suavemente, apareciendo en la puerta de la cocina con una taza de café en la mano. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», respondí, intentando forzar una sonrisa que no llegó a mis ojos. Elena asintió comprensivamente. «Ven, siéntate. He preparado algo de desayuno». Me senté a la mesa de la cocina, agradecida por la normalidad de la rutina matutina, aunque nada en mi vida se sentía normal en ese momento. Elena colocó un plato de tostadas y huevos revueltos frente a mí, pero la idea de comer me revolvía el estómago. «Sé que probablemente no tengas hambre», dijo Elena, sentándose frente a mí, «pero necesitas comer algo. Tienes un largo día por delante». Tenía razón, por supuesto. En unas horas, tendría que ir a la comisaría a dar mi declaración formal. La idea me llenaba de ansiedad. «Elena», dije, revolviendo el café sin realmente beberlo, «¿crees que hice lo correcto?» Ella me miró con seriedad. «¿Llamar a la policía?» «Absolutamente. Lo que tu suegra hizo es ilegal y una violación horrible de tu privacidad. No puedo ni imaginar cómo te debes sentir». Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero solo sirvieron para abrir la compuerta de mis emociones. Antes de darme cuenta, estaba llorando incontrolablemente, grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo.
Elena se levantó rápidamente y me rodeó con sus brazos, sosteniéndome mientras dejaba salir todo el dolor, la confusión y la traición que había estado reprimiendo. Lo siento, logré decir entre sollozos. Es que, no puedo creer que esto esté pasando. ¿Cómo pudo ella hacernos esto? ¿Y Juan? ¿Realmente no sabía nada? Elena me frotó la espalda suavemente. No lo sé, cariño. Pero lo averiguaremos. Estás haciendo lo correcto al enfrentar esto de frente. Poco a poco, mis sollozos se calmaron y me separé de Elena, sintiéndome avergonzada por mi arrebato emocional. Gracias, murmuré, limpiándome las lágrimas con una servilleta. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, respondió Elena con una sonrisa cálida. Ahora, come algo. Necesitarás fuerzas para enfrentar el día. Forcé algunos bocados de tostada y huevos, más para complacer a Elena que por hambre real. Mientras comíamos en un silencio cómodo, mi mente volvió a los eventos de la noche anterior. Cada detalle parecía grabado a fuego en mi memoria, la expresión de shock en el rostro de Juan, la furia en los ojos de ella, la confusión de los invitados. Elena, dije de repente, rompiendo el silencio, ¿crees que alguna vez podré confiar en alguien de nuevo? Elena me miró con compasión. Sé que ahora mismo parece imposible, dijo con suavidad, pero sí, creo que podrás. Llevará tiempo y mucho trabajo, pero no dejes que las acciones de ella destruyan tu capacidad de confiar. No todos son como ella. Sus palabras me dieron un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, con el tiempo, podría reconstruir mi vida y mi confianza. Después del desayuno, me di una ducha rápida y me puse la ropa que había traído conmigo la noche anterior. Elena me prestó algo de maquillaje para cubrir las ojeras y tratar de darme un aspecto más presentable. Mientras me preparaba para salir hacia la comisaría, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Juan. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Por favor, hablemos antes de que vayas a la comisaría. Necesito explicarte. Miré fijamente el mensaje, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de mí quería escuchar lo que Juan tenía que decir, darle la oportunidad de explicarse. Por otro lado, el dolor y la traición eran demasiado recientes, demasiado crudos. ¿Qué debo hacer?, le pregunté a Elena, mostrándole el mensaje. Ella frunció el ceño, pensativa. Creo que necesitas tiempo para procesar todo esto antes de hablar con Juan, dijo finalmente. Ve a la comisaría, da tu declaración. Después, cuando estés más calmada, podrás decidir si quieres escuchar su versión de los hechos. Asentí, sabiendo que Elena tenía razón. Necesitaba mantener la cabeza fría y no dejar que mis emociones nublaran mi juicio. Tienes razón, dije, guardando el teléfono sin responder al mensaje. Primero, la declaración. Ya lidiaré con Juan después. Elena me acompañó a la comisaría, su presencia silenciosa a mi lado era un consuelo mientras entraba al edificio. El oficial que nos recibió era el mismo que había estado en mi apartamento la noche anterior. Buenos días, señora, me saludó con un gesto de reconocimiento. Si me acompaña, tomaremos su declaración formal. Elena me dio un abrazo rápido antes de que siguiera al oficial. Estaré aquí esperándote, me aseguró. La sala de interrogatorios era fría e impersonal, con paredes grises y una mesa metálica en el centro. Me senté, sintiéndome pequeña y vulnerable bajo la luz fluorescente. Bien, comenzó el oficial, encendiendo una grabadora. Por favor, cuéntenos todo lo que recuerde sobre los eventos que llevaron al descubrimiento de las cámaras ocultas en su hogar. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Durante la siguiente hora, relaté cada detalle que pude recordar. Hablé sobre la relación tensa con mi suegra, sobre las pequeñas cosas que me habían hecho sospechar a lo largo de los años, sobre el descubrimiento chocante de la primera cámara. El oficial escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales para aclarar ciertos puntos. Cuando finalmente terminé, me sentía emocionalmente agotada, como si hubiera revivido toda la experiencia nuevamente. Gracias por su cooperación, dijo el oficial, apagando la grabadora. Basándonos en su declaración y la evidencia recolectada en su apartamento,
procederemos con cargos contra su suegra por invasión de la privacidad y posiblemente acoso. ¿Desea presentar una orden de restricción? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Una orden de restricción? La idea de que necesitara protección legal contra la madre de mi esposo era surreal. Yo, no lo sé, respondí honestamente. ¿Puedo pensarlo? El oficial asintió comprensivamente. Por supuesto. Puede tomar esa decisión en cualquier momento. Por ahora, le sugiero que se mantenga alejada de su suegra y de su apartamento hasta que concluyamos la investigación. Salí de la sala de interrogatorio sintiéndome extrañamente liviana, como si hubiera dejado una parte de mi carga allí dentro. Elena me esperaba en el vestíbulo, su rostro lleno de preocupación. ¿Cómo te fue?, preguntó en cuanto me vio. Tan bien como podría esperarse, supongo, respondí, sintiendo el agotamiento emocional en cada fibra de mi ser. Mientras salíamos de la comisaría, vi una figura familiar esperando en la acera. Juan estaba allí, con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos, como si tampoco hubiera dormido en toda la noche. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Vi dolor en sus ojos, confusión, y algo que parecía ser una súplica silenciosa. ¿Qué quieres hacer?, susurró Elena a mi lado, notando la tensión en mi postura. Miré a Juan, al hombre con el que había compartido mi vida durante años, y sentí una punzada de dolor en el pecho. Pero también sentí una determinación que no sabía que tenía. Vamos a casa, le dije a Elena, apartando la mirada de Juan. Necesito descansar antes de tomar cualquier decisión. Mientras nos alejábamos, pude sentir la mirada de Juan en mi espalda. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlo, escuchar su versión de los hechos. Pero por ahora, necesitaba tiempo para mí misma, para procesar todo lo que había sucedido y decidir qué quería hacer con mi vida a partir de este momento. El camino que tenía por delante era incierto y probablemente difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi destino. Y eso, a pesar de todo el dolor y la confusión, me dio una chispa de esperanza para el futuro.